Muy buenas tardes, alumnos. Continuando con lo de los cursos, pues bueno, vamos a iniciar con la primera entrega en la semana número 1 de la materia de control, ahora de control digital. Esta primera unidad, pues bueno, consta de conocer los elementos básicos que existen dentro del control digital. Sus objetivos principales que persigue, pues esta unidad son 4. El primero de ellos es que el alumno comprenda los elementos básicos del control digital. El otro es aplicar en forma práctica los modelos matemáticos de un muestreador digital y también de un retenedor. Conocer las condiciones necesarias y suficientes para la reconstrucción de una señal analógica cuando ésta es muestreada. Y el último objetivo y propósito de esta unidad es que tú conozcas las diferencias que existen de las señales y sistemas de tiempo discreto a las de tiempo continuo. Vamos a ver que la matemática de tiempo continuo a la matemática de tiempo discreto se relacionan entre sí. Dado pues entonces el temario de la unidad número 1, son 5 temas. El primero de ellos es, como en todas las unidades, en todas las clases, pues una introducción de lo que es el control digital. El segundo es conocer, ya que te dimos la introducción, el segundo es que tú conozcas los elementos básicos que hay cuando hablamos de control digital. El tercero es muy importante porque pues vamos a conocer los modelos matemáticos de lo que es un circuito muestreador y un reconstructor de señal. Y el 1.4 es conocer o obtener el contenido armónico de una señal muestreada. Aquí cabe mencionar que para el 1.4 y el tema 1.5, que es reconstrucción de las señales, hay una teoría matemática muy fuerte. Entonces, por lo cual yo te sugiero que hagas un repaso, realmente un repaso exhaustivo de las matemáticas que tú estás aprendiendo. Se va a requerir que ustedes estudien las principales teorías, o más bien en matemáticas, que tú estudies transformada de Laplace, transformada Z, transformada de Fourier, y además toda la matemática, álgebra que existe, más bien que tú conozcas para poder resolver diversos problemas y para poderle entrar a resolver, a obtener quizás el contenido armónico de una señal, ya sea en tiempo continuo o en tiempo discreto. Si tú como alumno no tienes estas bases, se te va a complicar mucho el estudio de lo que es obtener el contenido armónico de una señal. Bueno, entonces, continuando con esto, el primer tema es la introducción al control digital. ¿Y qué es un control digital? Pues bueno, un control digital es una maquinita muy simple, una unidad pequeñita que actúa como un todo, y dependiendo de las características o de lo que se requiera, el usuario requiera cuando se programa o se diseña un controlador, pues bueno, este controlador digital puede ser, les digo, o puede ser una laptop, o puede ser algo tan pequeño como un microcontrolador o un microprocesador dedicado a resolver una tarea específica dentro del control automático. Cabe mencionar que aquí en estos dispositivos o aparatos o sistemas van a realizar funciones de control. Entiéndase, cuando hablamos de funciones de control, estamos refiriéndonos a que va a administrar algún proceso por ahí en el campo, ¿no? O algún proceso productivo en una planta, ¿no? Para el cual estas tareas ya fueron previamente diseñadas por alguien.
El por qué se diseñaron estos, pues, el por qué se diseñan este tipo de controles digitales es porque el que pensó en esto está prefiriendo que los procesos en la industria, en cualquier industria, ya sea en una industria de la manufactura o en la industria de algún proceso por ahí químico, vamos a dar dando ejemplos en forma particular, requiere que estas cosas, estos procesos se lleven de manera automática y que las decisiones las tome una computadora. Ujú. Entonces, este es el propósito de que tú programes o de que tú diseñes un control digital. Ahora bien, si antes de que existieran, antes de que actualmente se le llamara controles digitales, los procesos se le llamaba de otra forma a lo que es el control digital. Los procesos eran elaborados, estaban hechos o estaban programados para resolverse dentro de unas computadoras de escritorio normales. Pero cuando se tenía que resolver una tarea en forma automática, habían dos esquemas principales. Antes de que fuera control digital, antes era control supervisorio y antes era control digital directo. La diferencia entre estos dos era que uno de ellos, el control supervisorio, no tenía el alcance para poder controlar el proceso directamente y solamente alguien se dedicaba nada más a configurar los controles o los parámetros o las características del control supervisorio. En el otro esquema del control, al que llamamos control digital directo, en este sí, la computadora sí interviene en los procesos de manipulación de las variables del mismo proceso y sí interactúa de forma directa. Vamos a ver más adelante que en el control digital directo, hasta la actualidad, ya surge el PLC y es el dispositivo que sí puede interactuar con el proceso, ¿no? Como aplicaciones dentro del control digital, en ingeniería son bastantes. Podemos hacer control digital, como les decía, empleando microcontroladores, hablando una aplicación electrónica o hablando del hardware, en donde todas las variables de un proceso pueden llegar a los puertos de entrada, por ejemplo, hablando del microcontrolador. Pueden llegar variables de proceso como temperatura, alarmas, presiones. Y este microcontrolador va a recibir esa información en los puertos o convertidores dedicados a, a- a convertir las señales analógicas a digitales. Y estas señales van a ser procesadas dentro del microcontrolador en forma digital, permitiendo así, mediante la programación del microcontrolador, hacer precisamente la toma de decisiones del proceso, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo que se desea, tenemos un ejemplo de aplicación de electrónica de control, aquí del lado en la fotografía, del lado derecho, pues bueno, lo que se quiere controlar es la velocidad en la cual un motor está rotando, y lo que se utiliza es del lado izquierdo está el esquema de control. El esquema de control, la unidad que toma las decisiones está implementada por un microcontrolador, el cual el microcontrolador, pues bueno, toma las decisiones de la información que recibe. Un ejemplo, de la información que recibe en su puerto en el convertidor análogo a digital, y esta información es transferida hacia un software que ya está programado, instrucciones que ya tienen programadas la estrategia de control PID. Esa estrategia la vamos a ver más adelante. El microcontrolador toma las decisiones, el CPU toma las decisiones
y esta señal, las señales de salida, van hacia otra unidad del microcontrolador que es, es un puerto PWM, y esto, el hardware, esta señal es transferida hacia un puente H, un dispositivo manejador de un motor de CD, y a su vez esta va hacia las conexiones del motor. Y así es como una aplicación de control digital implementada con un microcontrolador puede resolver una tarea sencilla de control de velocidad de un motor de CD, ¿no? Esta es una aplicación sencilla de lo que es un control digital. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que puede ser implementar un control digital hacia un proceso específico. Por ejemplo, aquí tenemos que queremos controlar el nivel y el flujo de un tanque de agua dentro de un proceso. Y vean pues entonces toda la instrumentación que se requiere para controlar esas dos variables. El proceso se muestra aquí del lado izquierdo. Aquí está el tanque y por acá del lado derecho está el panel de control y abajo toda la instrumentación, ¿no? Aquí también tenemos instrumentación. Entonces, todo lo que se requiere para poder controlar ese proceso, para controlar nivel y flujo en el tanque. Del lado derecho, en la parte inferior, pues bueno, tenemos el esquema de control. Vean que está dispuesto de diferente forma. El sistema de adquisición de datos y control, que es precisamente puede ser implementado con un PLC o con cualquier otro dispositivo, pues bueno, maneja señales de un lazo de control. Vean lo que implica. Lazos de control de corriente analógica de 4 a 10 miliamperes. Esta información es tomada por el convertidor de corriente a presión, y esta es la salida de ese controlador, va hacia la válvula del tipo neumático. Vean que la salida o la respuesta de esa válvula es controlar el flujo del tanque, y esa señal de salida de la válvula es reenviada 2 veces hacia el transmisor de flujo, y el transmisor, más bien, esa señal de salida de la válvula es recuperada, el flujo, a través del transmisor de flujo, y es retornada a través más bien, el transmisor de flujo envía la variable eléctrica de 4 a 10 miliamperes, el valor de la señal del flujo, y es recuperada a través del sistema de adquisición de datos o el SCADA. A su vez, el transmisor o la cantidad de agua o el nivel que está ahí en el tanque también está siendo enviada y transferida por el transmisor de nivel. Entonces vean que las dos entradas que recibe el sistema de adquisición es nivel y flujo. Y quiénes en este esquema de control, quiénes son cuál es la salida? Pues bueno, la salida es precisamente el elemento que está siendo controlado para las variables que necesitamos, es el elemento final de control, que son las válvulas neumáticas, ¿no? Entonces vean el esquema de control, cómo se comporta, ¿no? Las características del esquema de control. A su vez, el sistema de adquisición de datos, pues bueno, en el ejemplo, puede ser una interfaz, una HMI, hecha en LabVIEW, en una computadora, y vean cómo está ejemplificado, ¿no? Cómo está diseñado. 2 tanques, 2 sensores de nivel, una bomba, un panel donde me dice el nivel de líquido, otro panel donde me dice el flujo, etcétera, ¿no?
Entonces, estos son los ejemplos básicos de cómo puede ir implementado, cómo se puede implementar un esquema de control, ya sea desde picar piedra hasta implementar software en una computadora, e implementar una estrategia de control dentro de un pequeño electrónico que es el microcontrolador. Entonces, nosotros, la materia, entonces, pues vamos a intentar, yo les acabo de mencionar que en la introducción de la materia, que esta control digital es una materia sumamente teórica, pero nosotros vamos, como somos ingenieros, pues vamos a intentar explicar la materia tanto teórica, dar las bases tanto teórica como práctica. Entonces, pues sí se requiere que ustedes tengan unas bases fuertes en las matemáticas y tengan, tengan refrescada su base de conocimientos en cuanto a la utilización e implementación de los microcontroladores y programación de computadoras. ¿Ok? Vamos a utilizar un poquito la Vue y el software para analizar sistemas, el MATLAB. Entonces esta materia va a ser sumamente interesante porque pues vamos a programar las diferentes estrategias de control y microcontrol electrónica para poder resolver este tipo de tareas, ¿no? Entonces, los elementos básicos atendiendo lo que es el tema 1.2, los elementos básicos de un control digital, pues son los siguientes, ¿no? Siempre va a haber elementos siempre va a haber elementos que te van a permitir obtener las señales o medir las señales de un proceso y van a convertir la señal analógica a una señal digital. Entiéndase por señal analógica las variables de un proceso físico como temperatura, presión, flujo, caudal, nivel, temperatura, todo lo que tú quieras a una señal digital. Entiéndase por señal digital a la transducción de la variable analógica a una variable eléctrica en formato binario o en formato que pueda entender una computadora o la electrónica, que sería 0 o 1, ceros o unos, ese tipo de señales, ¿no? Un procesador digital que, pues bueno, va a tomar mediante el empleo de los cálculos que el usuario programe en la microcomputadora o en el computador digital, va a tomar decisiones dependiendo de las señales de control, ¿no? O dependiendo de lo que reciba a la entrada de esa unidad de proceso. Y un sistema de actuación que va a convertir precisamente las señales digitales, las respuestas del sistema, a una señal analógica para controlar el proceso o va a estar simplemente ligado a lo que conocemos como elementos finales de control, como las válvulas. En la práctica, los subrayo, los componentes de un sistema de control digital van a ser sensores, actuadores y el controlador. Lo acabo de comentar. ¿Ok? Si tú quieres implementar un control digital, yo te recomiendo a ti que emplees microprocesadores, microcontroladores, DSPs, FPGAs y CPLDs. Tecnología interesante, tecnología que pues bueno, ahorita está en la punta del iceberg, que son los FPGAs y los DSPs. Ahora, haciendo la comparación de lo que es un control digital y un control analógico, pues bueno, no hay mucha diferencia. Sí, la diferencia radica que la parte que regula la variable el- la parte que regula la acción de control, pues bueno, este, se le va a agregar precisamente un controlador digital, pero la toma de decisiones se va a llevar a cabo a través de las unidades que son de interfaz entre la parte analógica y la parte digital.
O sea, se le van a agregar unidades de conversión de analógica a digital y viceversa. Entonces, a partir de ahí se van a tomar las acciones para controlar la planta y, y pues bueno, simplemente adentro van a estar programadas las acciones de control, ¿no? Las estrategias de control que más adelante las vamos a ver. Pero al final, o sea, es prácticamente similar, ¿ok? Siempre va a haber un punto, un set point o una entrada de referencia, la estoy marcando ahí, y la finalidad de esto es administrar o controlar las acciones de control, manipular precisamente los actuadores, ¿no? Si nosotros observamos bien en el diagrama de bloques de un sistema de control digital, tiene los siguientes elementos. Número uno, tiene un sistema discreto. El sistema discreto es el sistema en que las señales que intervienen dentro de él son en tiempo discreto. Esta es una palabrita extraña, la vamos a ver posteriormente qué es. Y bueno, pues por lo regular, para el estudio de estos sistemas vamos a estar ocupando expresiones como ecuaciones en diferencias. Ustedes en el tiempo continuo, para modelar un sistema en tiempo continuo, empleamos ecuaciones diferenciales. En un sistema discreto, ahora esas ecuaciones diferenciales ya no se van a llamar ecuaciones diferenciales, ahora van a ser ecuaciones en diferencias. Y van a ver el cambio entre una y otra. 2. Sistema muestreado. El sistema en el que las señales discretas conviven con las señales continuas. Interesante y raro a la vez, pero sí, sí se ve. Inciso 3, el sistema digital. Ya cuando una señal analógica es muestreada, pues bueno, la señal muestreada tiene que ser convertida a la señal digital, o sea, a unos y ceros, mediante el proceso de cuantización. Lo voy a remarcar, cuantización, importante. Y pues los elementos convertidores analógicos a digitales y viceversa de digital a analógico. Estos dispositivos son el corazón de un sistema digital, de control digital, porque van a hacer la de interfase entre la parte analógica y la parte digital. Sin ellos esto no existiría. ¿Ok? De acuerdo a esto, una vez que las señales del medio analógico ya son muestreadas y son digitalizadas mediante el proceso de cuantización, pues bueno, la conversión, la representación binaria de la señal analógica ya va a estar en forma digital. Para cuando hacemos ese proceso, va a ser sumamente importante que nosotros conozcamos algo al cual le llamamos el muestreo de la señal y su tiempo de muestreo. No nos confundamos, lo vamos a estudiar, ¿no? Pero en sí, estos son los elementos principales que tiene un sistema de control digital. ¿Ok? En resumen, un sistema de control digital tiene que un convertidor analógico digital, un convertidor digital a analógico, tiene que un sistema que se muestrea y ya eso es todo. Y una unidad de proceso que toma las señales de entrada de las unidades de las que les mencioné y toma la decisión, ¿no? Entonces, el propósito de los sistemas, ahorita del estudio de esto, de los controles digitales, pues bueno, es que observar qué entradas ingresan al sistema de control digital
y ver qué señales salen de cada bloque, ¿no? Ese es el propósito. Aquí les pongo otro ejemplo en donde pues les estoy mostrando cómo sería, cómo podemos describir los sistemas de control digital en términos de sus elementos y también en términos de sus señales. Podemos describir el control digital por medio de sus elementos o también por medio de sus señales, ¿no? Del bloque subrayado en color gris hacia la izquierda, estaríamos hablando de señales o la parte digital o la parte discreta de un sistema de control. Y de la parte de la parte en gris hacia la derecha estábamos hablando de lo que es el sistema de control, pero ahora en el tiempo continuo o en la parte analógica. Ujú. Para nombrar este tipo de hacer referencia a los elementos del sistema de control, pues bueno, aquí la nomenclatura es esta, donde R va a ser la señal de referencia o punto de ajuste, o bien, como la conocemos, el set point. La U va a identificar la señal de control o la entrada del actuador. Ajá. Y es la salida de interés de la planta, o sea, la variable quizás manipulada. Y Y va a ser, Y testada va a ser la salida de medición de la planta. Estamos refiriéndonos a esta Y. ¿Ok? Que va a ser tomada por mediante un transductor o un transmisor. La salida M o la señal M va a ser la versión muestreada de la señal medida, o sea, la señal muestreada convertida de la señal de medición. Y la E simplemente va a ser el cálculo de la señal de error entre la señal de referencia o set point y la versión muestreada. Las demás pues ya son las señales convertidas o propias de la planta, ¿no? En muchos sistemas de control digital, pues bueno, vamos a ocupar ecuaciones en diferencias, no una, sino varias. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien descrito el manejo y el funcionamiento de lo que es el control digital. En un control digital, la variable tiempo ya no va a ser t, ahora va a ser, la variable tiempo va a ser k o va a ser n. Mientras que esto está en el tiempo continuo, k y n, k o n va a ser el tiempo discreto. La diferencia está en el dominio de los números. Mientras que t lo vamos a especificar o está dentro del conjunto de los números reales, esto es matemáticas, k y n o n va a pertenecer al conjunto de los números enteros denominados en el conjunto de los números z. O sea, son números enteros nada más. Ejemplo de ellos, 0, 1, 2, 3, hasta infinito, pero siempre enteros, sin punto decimal, hasta -1, -2, -3, hasta menos infinito, pero sin punto decimal. ¿Ok? Espero se entienda, esa es la diferencia entre un tiempo discreto a un tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a manejar el tiempo continuo,
sino ahora va a ser el tiempo discreto. Lo que nos interesa del control digital y de los sistemas de control es que va a ser el tipo de señales, cómo las vamos a describir, el contenido de frecuencia o lo que vamos a ver a estudiar como el contenido armónico, tanto de los sistemas como tanto de las señales. Es de vital importancia que ustedes estudien o que se comprenda la respuesta de los sistemas a diferentes señales. Nosotros va a ser de especial interés estudiar los sistemas de control digital, su respuesta hasta entradas impulso unitario y con entradas escalón unitario. Es de vital importancia que nosotros comprendamos por qué se estudia la respuesta de los sistemas ante un impulso unitario y a un escalón unitario. ¿Ok? El punto 3 también va a ser útil en describir y en comprender cómo los sistemas de control digital obtienen estabilidad, cómo hacer que esos sistemas sean estables y cómo determinar si un sistema de control digital que nosotros planteemos va a ser estable o no va a ser estable, ¿no? Pues bien, vamos a construir en el tema 1.3 un muestreador y un reconstructor de señal electrónicamente. Es parte de su tarea en la semana número 1. Y cuando hablamos de muestreo, estamos hablando vamos a hablar del proceso de conversión de la parte de un sistema, de una señal o la parte de una señal en tiempo continuo al tiempo discreto. Entonces, para eso vamos a requerir electrónica por ahí, que se las ya está por ahí planteada en sus tareas. Véanlo, por favor. Este, cómo se va a realizar. Y bueno, en los sistemas discretos y los de control digital, pues bueno, vamos a interactuar con varios tipos de señales entre el mundo analógico y las vamos a pasar al mundo digital. Para que ustedes la pasen al mundo digital, esas señales analógicas van a pasar por un proceso de muestreo. Y lo que vamos a hacer en una señal, el muestreo es simplemente recoger unas pequeñas partes de la señal analógica por medio del muestreador y les vamos a definir un valor binario a través del proceso de cuantización. Pero es toda una obra de arte el saber cómo vamos a discretizar esa señal o a muestrearla. ¿Ok? Es toda una obra de arte, es un proceso matemático intenso y electrónico. Entonces, por aquí yo les estoy poniendo la forma en las técnicas en las cuales vamos a muestrear una señal. Aquí hay dos técnicas, al menos yo conozco dos técnicas. La primera es empleando un interruptor digital, analógico, perdón, encendiéndolo y apagándolo una cantidad de veces. Y la otra técnica es empleando un modulador de amplitud, o sea, como un circuito modulador de AM, como el de las radios, para poder convertir o muestrear una señal analógica y pasarla al tiempo discreto, ¿no? Entonces vamos a ver esas técnicas, en qué consiste. El modelo matemático del muestrador, pues bueno, para empezar a ver el modelo matemático del muestrador, lo que se requiere es precisamente seguir una regla tan sencilla como esta. El paso el primer paso sería definir la conversión del tiempo analógico al tiempo discreto. Simplemente ahora vamos a hacer la conversión, el tiempo t
el tiempo analógico va a ser igual ahora, vamos a multiplicar el periodo del muestreo por una variable del tipo entero. Y y el muestreo lo vamos a hacer periódico, es decir, lo vamos a repetir. Las muestras siempre van a estar equispaciadas por enteros múltiplos de k. ¿Y qué es lo que qué es lo que va a dar el múltiplo entero del tiempo de muestreo? Pues bueno, la variable k, que acuérdense que la variable k está definida en los números enteros, ¿ok? Entonces la técnica número 1 del proceso de muestreo con el interruptor analógico, simplemente, si esta es la señal analógica que estamos viendo aquí, la paso por el interruptor analógico y lo estoy interrumpiendo o estoy conectando el interruptor en múltiplos de KT, o sea, cierto tiempo igual. Y entonces el hecho de que yo encienda y apague el interruptor me va a dar pequeñas muestras de la señal, ¿ok? Y la señal se va a ver así, como lo tenemos en la parte inferior derecha. La segunda técnica es empleando el modulador de AM. Igual, tenemos la misma técnica. El tiempo analógico ahora va a ser múltiplos del tiempo del periodo de muestreo por K, ¿no? Y si nosotros metemos la señal analógica y la modulamos con una onda, con una señal portadora que son impulsos discretos, las metemos a esto que es al bloque modulador de amplitud, un bloque AM, pues bueno, nos va a salir la señal muestreada. ¿Ok? De forma matemática, pues vamos a conocer que la operación del muestreo tiene este modelo matemático. ¿Ok? Donde esta función precisamente es una sumatoria, es un sumatorio del producto de la señal de impulsos, que es esta, la delta t menos kt, por la señal analógica. Si nosotros hacemos esto, vamos a obtener matemáticamente la señal muestreada. Nos va a representar la señal muestreada, ¿ok? La matemática aquí es algo fuerte, pero se puede entender. Entonces, eh, si ya estamos entrándole a esto, a los modelos matemáticos, también debemos recordar lo que es el empleo de la transformada Z, que es la digitalización o la parte que nos falta de la transformada de Laplace. Es como su hermanita de la transformada de Laplace, la transformada Z, pero ahora en tiempo discreto. Se las pongo ahí para que recuerden qué es. ¿Ok? Ahora, hay otra teoría fuerte acerca de cómo elegir el tiempo de muestreo y cómo muestrear una señal correctamente. Acuérdese de esto. Hay un teorema que es el teorema del muestreo, que lo hizo, lo hicieron lo formularon dos personas, Nyquist y Shannon. Y te dice exactamente, si tú quieres muestrear correctamente una señal analógica, y esa señal analógica tiene una frecuencia natural, o sea, F, si tú la quieres digitalizar o muestrear para después reconstruirla exactamente igual, tú necesitas el mínimo de la frecuencia de muestreo para esta señal
debe de ser entonces, el mínimo de la velocidad de muestreo debe de ser 2 veces la frecuencia natural de la señal, ¿ok? Es decir, vamos para acá. Si yo quisiera, tengo esta señal analógica con una frecuencia, un ejemplo, de 100 Hz, y yo la quiero pasar al tiempo discreto para después procesarla y después reconstruirla. Exactamente, lo que me dice ahí la teoría de Nyquist y Shannon del teorema de muestreo es que esta señal, si yo la quiero reconstruir, el periodo de muestreo o la frecuencia de muestreo debe de ser igual a 2 veces la frecuencia de la señal, ¿ok? Esto es es frecuencia de muestreo y esto va a ser frecuencia natural de la señal. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero muestrar esta señal para que me aparezca así, el mínimo, la frecuencia o la velocidad a la cual yo estoy tomando las muestras de la señal analógica deben de ir al menos 2 veces de la frecuencia de la señal. Esto es 200 Hz. Debo demuestrar al mínimo 200 Hz. ¿Para qué? Para poder reconstruir esa señal exactamente igual. Mínimo. Bueno, pues eso es todo. A lo mejor fue mucha información. Se van a ir acostumbrando. Les repito, control digital es una materia teórico y práctica, más bien mucha teoría. Entonces hay que echarle muchas ganas para que ustedes puedan entender, tienen que tener bien manejados los conceptos de matemáticas, los conceptos fundamentales de matemáticas, álgebra sobre todo, y emplear bien lo que es la transformada de Laplace, transformada Z y Fourier. Entonces, por aquí, si quisiera yo realizar un muestreador empleando la técnica número 1, la del interruptor analógico, pues bueno, basta con emplear este tipo de circuitos. Entonces, por ahí yo se los pido ahí en la tarea, chéquenlo por favor, ármelo, todo está ya simulado, pueden hacerlo de favor. Entonces, me entregan el reporte, por ahí di unas instrucciones de cómo deben entregar su reporte, ¿ok? Pues eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado. Dudas nos vamos a ver en la sesión de retroalimentación.